Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de tener como invitado virtual al doctor Luis Álvarez Cóndor, gran amigo, y el doctor Luis Álvarez es geriatra, trabaja en la subgerencia de atención domiciliaria del Seguro Social, lo que todos conocemos más como el PADOMI. Él ha sido past president de la Sociedad Peruana de Geriatría, es docente universitario, es un filósofo de la geriatría. Somos amigos desde hace muchísimos años y he tenido la oportunidad de conversar y tener tertulias no solo médicas, sino, digamos, de antropología, de filosofía del tema del proceso de envejecimiento, y lo cual es un gusto tenerlo. Lucho, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. No, al revés. Muy agradecido con tu invitación, Carlos, y esa presentación tan halagüeña. Bueno, eso habla bastante que somos viejos amigos. Lucho, vamos a hablar sobre la atención domiciliaria. Uno cuando se imagina dice, bueno, voy a ir al geriatra o al médico y voy a llevar a mi papá a la clínica, al hospital, al consultorio, pero a veces es todo una vía cruz y llevar al adulto mayor a la consulta, ya sea, vuelvo a decir, el hospital, la clínica, el consultorio privado. Tienen que tomar taxi, a veces no pueden ni andar, hay que cargarlos, llevarlos en silla de ruedas, y al final es todo un trajín, y se creó pues la atención domiciliaria. Tú tienes mucha experiencia, nosotros trabajamos juntos hace muchos años en la Fuerza Aérea en un servicio de atención domiciliaria y ahora seguimos haciendo atención domiciliaria. ¿Qué es la atención domiciliaria en un adulto mayor? La atención domiciliaria, y tenías tú eso mucha razón, comenzó probablemente al servicio de la Fuerza Aérea. Fue un sistema pequeño, probablemente tomado de otras procedencias por el maestro Delgado. Y de ahí apareció probablemente al poco tiempo, a los 2, 3 años más adelante, el servicio de PADOMI. La atención domiciliaria, en el caso que estamos tratando nosotros, es aquella destinada al paciente adulto mayor con algún grado de dependencia. Alguien es muy difícil desplazarlo hacia consultorios, llevarlo a algún sanatorio específico, etcétera. La mayoría de las veces es una carga muy fuerte poder desplazarlo, aparte de las amenazas que pueden existir sobre él. Pues la atención domiciliaria surgió con esa idea, especialmente la de la Fuerza Aérea y la que hacemos en PADOMI, atender a aquellos pacientes mayores que ya no se pueden desplazar hacia los servicios de salud. Esa es una característica, pero por supuesto que la atención domiciliaria puede dar para muchísimas cosas más. En otras partes son parte de sistemas preventivos de salud, orientada también a gente mayor, pero gente mayor más saludable, orientada a planes preventivos en el interior de su hogar y en el interior de cada casa. Hoy día, con esta nueva crisis de salud que tenemos a nivel mundial, está reverdeciendo la atención domiciliaria y diría más, se va a expandir de manera muy enérgica. Ya no solamente para ver adulto mayor, probablemente entender una diversidad de otras entidades. Y creo que ahí viene uno de los problemas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la actual atención domiciliaria tal como la conocemos? La de PADOMI, la de los servicios privados, la de los servicios de otras procedencias en la salud de nuestro país. Y creo que ahí hay un tema muy interesante. Vamos a quedarnos solamente en el postrado, en el dependiente. Vamos a extenderla hacia otras capas, como está ocurriendo ahorita con los pacientes COVID, que ya no interesa su edad, sino si pueden ser atendidos en casa, eso es lo mejor. Y cuando haya necesidad, habrá que derivarlo a un hospital para de esa forma reducir también el uso de los hospitales. Yo creo que hay hoy día en la mesa de las tomas de decisiones de nuestro país, aquellos que diseñan los servicios, toda una problemática. Una de las salidas va a ser acentuar la atención domiciliaria, multiplicar la atención domiciliaria, dotarla de otros elementos, otros componentes de tipo tecnológico, por decir. Y por supuesto la capacitación apropiada, tanto del cuerpo profesional, los técnicos, y la capacitación de los cuidadores en cada domicilio. Creo que hay una enorme virtualidad, Carlos, en lo que llamamos atención domiciliaria actualmente. ¿Hay algún tipo característico de paciente, de enfermo, el que requiera de atención domiciliaria?
Tú acabas de dar un dato muy importante, que esto se ha ampliado, lo de la edad se ha ampliado inclusive por esta circunstancia, esta coyuntura actual del COVID. Mucha gente prefiere que el médico vaya a su casa, lo ausculte, lo examine, y para no ir al hospital, porque el hospital entra sin COVID, entra por un problema, no sé, de celulitis en la pierna y sale con COVID. Lamentablemente los hospitales están contaminados, infectados, pero en general, independientemente de COVID o no, la atención domiciliaria, sobre todo la del Estado, ¿no? Es un paciente característico, típico, porque bueno, si yo tengo plata y tengo un seguro privado, puedo llamar por teléfono y que me vengan a hacer la atención a mi casa. Pero en la situación del Estado, ¿existe algún tipo característico de paciente que requiera esa atención? Lo que está desarrollándose fuerte ahora, tanto en la parte privada como en lo que vamos a llamar PAGOMI, que es una de las áreas de salud, es la atención del paciente adulto mayor dependiente. Este paciente es el característico que conocemos nosotros, un paciente con una limitación o física o mental que hace muy difícil o casi imposibilita su desplazamiento a un servicio sanitario. Entonces, ese paciente es el mejor atendido en casa por unidades médicas, de enfermería o equipos interdisciplinarios para ver lo necesario para su manejo óptimo en el domicilio. Ese tipo de paciente está creciendo muy rápido. La gran mayoría tienen 80 años como media y la gran mayoría son mujeres. La gran mayoría están en los estratos, lamentablemente hay que decirlo también, en los estratos con menos recursos económicos a la mano. Y esto es una distribución a nivel nacional, por supuesto, predominando en las zonas urbanas. Entonces, eso va a crecer. Y si no estamos considerando las políticas públicas para su atención, vamos a tener graves problemas los próximos años, porque eso va a ser un lastre, va a ser un problema para la economía de las familias y para los mismos servicios sanitarios y sociales en nuestro país. Cuando se crea Inglaterra, ya en la década del 50, creo que un poco antes, la doctora Marjorie Warren, que fue la fundadora del Servicio de Atención Domiciliario, ella vio pues que en Inglaterra había muchos enfermos crónicos y ella despobló los hospitales para que ya no estén llenos de enfermos y puedan ser vistos en atención domiciliaria, y ahí partió este sistema, y lo que tú acabas de decir es muy importante. Cada día hay más adultos mayores y esta es una necesidad. Ahora, haciendo una autocrítica y una reflexión, el Seguro Social tiene un programa de atención domiciliaria que funciona o no, que puede tener sus deficiencias, por lo menos funciona y ahí está. Y me consta porque está, lo vemos. Yo he tenido la opción de capacitar también en una ocasión a los colegas del PADOMI, pero funciona. Las Fuerzas Armadas también tienen su sistema de atención domiciliaria, tanto los militares como la policía. Los sistemas privados, que bueno, tienen su sistema, pero hay un sector importante que es el MINSA, el Ministerio de Salud, y no tiene un sistema de atención domiciliario. De acuerdo. Y yo pienso que eso es una crítica importantísima, porque hay un sector de adultos que no tienen seguro social, pero tienen derechos y que deben de ser atendidos. ¿Qué opinas, Lucho, de eso? ¿Qué pasa con el MINSA? Tu pregunta es muy buena. Y no hay, es que si vemos en términos, no tenemos una política pública orientada a lo que llamaríamos la población con dependencia, que no solamente son mayores, son la gran mayoría mayores sin duda, pero hay otros grupos también afectados por dependencia. No tenemos ninguna política pública para eso. Y creo que eso es uno de los lados débiles de nuestra salud pública actual, pese a que esto va a crecer. El otro componente que tenemos, aún no hemos asentado, incluso las organizaciones que tienen servicios para este grupo de pacientes, no tienen claro dónde ubicar este renglón de servicios. Por ejemplo, Badomi pertenece ahora a una gerencia que es como una gerencia especial, gerencia de oferta flexible. Pero esto debería ser en atención primaria y debería formar parte de cada red sanitaria de salud. Por ejemplo, ¿no? Cada red debiera de tener un grado de atención domiciliaria. Algunas procedentes de los hospitales, pero la gran mayoría procedentes de atención primaria. ¿Qué es lo que ocurre en todas partes? No estamos inventando nada en eso.
¿no? Entonces, creo que es la hora, y los geriatras tenemos que poner esto sobre la mesa, es la hora de empezar a plantearnos que debe haber una política pública orientada a los pacientes dependientes, la gran mayoría adultos mayores. El Estado debe hacerse cargo de eso, de orientar, de controlar, de supervisar, de capacitar y, por supuesto, tratar de que las condiciones de estas personas sean las mejores. Claro, tú acabas de decir una gran verdad. Yo con mi sesgo de geriatra y oriento a la dependencia y digo adulto mayor, pero hay Ujú. un gran sector de personas que no son adultas mayores y que tienen Sí, sí, dependencia, sí, sí. Así dependencia es. ya sea como iniciante física, física, mental y de sentidos, ¿no? Hay gente ciegos, invidentes, Así sordos es, y así es. que merecen como seres humanos, que son con todo derecho a una atención domiciliaria y no pueden, no hay quien los lleve, quien los traslade. Y, y como ya hicimos la autocrítica, ¿no? El seguro funciona mal, con errores, pero ahí está, por lo menos existe. En una De acuerdo gerencia que no contigo. le corresponde. Yo también digo que tiene que ver esta gerencia con atención domiciliaria, pero Ujú. ahí está. Y es cierto, pues debería ser integrado a los hospitales para que haya Así es. una sola integración, porque el enfermo que se hospitaliza vuelve a su casa y se rompe el vínculo con el Así es. hospital y no hay una continuidad que debería haber. Y que, como acabas de decir, no es inventar nada, simplemente es copiar modelos de países exitosos, ¿no? ¿En qué país funciona bien? Y copiar el modelo o adaptarlo. Lucho, en atención domiciliaria, ¿cómo funciona? Explícanos a la gente que nos está viendo, porque probablemente muchos no saben, dicen, pero ¿y cómo hago con los remedios? ¿Cómo hago con las recetas? ¿Cómo hago con los análisis? ¿Se puede pedir análisis? ¿Se puede pedir recetas? Acuérdate que este programa lo ve un profesor, un ingeniero, un obrero, gente que no sabe de medicina y quiere saber porque probablemente tenga sus padres o ellos mismos adultos mayores dependientes. El sistema PAVOMI, que es un sistema clásico de atención domiciliaria, tiene un médico con una asignación de pacientes, un aproximado de 200 pacientes por mes. Son los mismos todos los meses. O sea, cada médico tiene un grupo de pacientes que son sus conocidos. A ellos los visita una vez al mes, ve sus necesidades médicas, la evolución de sus enfermedades, indica los tratamientos mediante una receta. En estos momentos se está haciendo entrega de los medicamentos en los domicilios a una gran mayoría de los afiliados a PADOMI. Se puede ordenar exámenes auxiliares. Hay un laboratorio bastante bien equipado en PADOMI donde se puede hacer todas las pruebas, la gran mayoría de pruebas necesarias sobre enfermedades crónicas y desórdenes infecciosos que se puedan agregar. Hay un servicio también de imágenes, rayos X por lo menos, para un grupo de ellos, los que Es puedan una desplazarse maravilla, hacia tienen todo. la unidad respectiva, ¿no? Y hay un cuerpo de enfermería también. Hay un cuerpo de enfermería bastante grande. Ellas tienen como objetivo una visita donde van de alguna forma haciendo control del cuidado, básicamente. Luego, procedimientos como cambios de sonda, curaciones de herida, capacitación del cuidador. Hay una diversidad de otras tareas para las enfermeras. Hay fisioterapeutas encargados para procesos de rehabilitación, hay psicólogos, hay nutricionistas, hay especialistas de otras áreas de la medicina, como por ejemplo hay cirujanos, dermatólogos, otorrinos, ¿no? Cardiólogos que van a ir a hacer visita también según las interconsultas que se vayan desarrollando a lo largo del proceso de atención. Pues es un sistema complejo realmente, con muchas cosas buenas que habría que valorarlas. Aquel que tiene este servicio, que puede a veces estar enojado por algunas cosas de aquella gran masa de personas que no tienen absolutamente nada. Cuando hacemos la comparación surge una notable diferencia y una notable ventaja que creo que hay que saber también valorar. Claro, lo que tú dices es una cosa muy importante. O sea, no solamente se limita a una consulta médica donde le van a dar los remedios del mes y que vuelve el próximo mes. Hay una opción a pedir interconsulta para que los vea otro especialista. Y acabas de mencionar de que no solo acaba en consulta, hay unas enfermeras que capacitan a los cuidadores, porque eso es fundamental, ¿no? El capacitar al cuidador
y donde se realizan una serie de procedimientos como cambios de sondas y que son pacientes que requieren, y eso lo maneja muy bien la enfermera. Uno de los problemas que tienen los pacientes postrados dependientes y que vemos con mucha frecuencia, a veces por descuido y a veces por descuido y negligencia, pero a veces por ignorancia, son las escaras. Ya algún Así día es. voy a invitar a alguien para conversar sobre escaras específicamente, pero ustedes también manejan escaras Sí, claro que sí. en Claro enfermos que sí. en domicilio. Lamentablemente, en nuestra población de pacientes postrados es una de las complicaciones más frecuentes, es una de las más, diría, de las peores que puede ocurrir con nuestros pacientes postrados. El énfasis debe ser preventivo, lo conocemos bien, porque luego la reparación es un problema muy largo y muy costoso. Entonces, siempre apuntará a la parte preventiva, la movilidad del paciente, las condiciones del lecho, la posibilidad de adjuntarle algunos dispositivos que puedan amortiguar mejor la presión, etcétera. Las escalas son un problema muy serio en esta población de dependientes y probablemente tienen un altísimo costo en dinero y en la salud de nuestros pacientes, aparte del sufrimiento, ¿no?, que va a traer a cada uno. Lucho, una de las cosas que yo me enorgullezco, no pertenezco al PADOMI, pero pertenezco a Salud, lo cual estoy dentro de la institución, es que ustedes tienen una población cerrada y tienen una población de centenarios registrados, documentados, y yo sé que tú inclusive has trabajado en trabajos de investigación, y háblanos de tus centenarios. ¿Cuántos centenarios tiene PADOMI? En una estadística que teníamos hasta el año 2018, teníamos cerca de 400 centenarios, Miren, en una 400. población de casi 50.000 que hay ahora. Debe haberse incrementado. Lo Antes, malo, Carlos, es que no hemos hecho un trabajo sostenido sobre eso, porque implica, como tú sabes, pues, recursos, tiempo, equipamiento, personal, ¿no? Ese es uno de los débiles de repente de PADOMI, de repente no solamente de PADOMI, creo de toda la institución de salud, que no se incentiva la investigación. Y eso no se va a obtener nunca como datos importantes mientras no hagamos investigación. Una investigación básica, ¿no? De repente no vamos a irnos a las moléculas, pero sí por lo menos qué hizo posible que una persona llegue a 100 años, ¿no? Ahora, la gran mayoría son mujeres, casi 3 de cada 4, 3 son mujeres. Y eso también ocurre en lo poco que hemos visto en PAOMI, ¿no? Tienen, bueno, características muy peculiares, tanto genéticas como de medio ambiente, condiciones de vida, etcétera, etcétera. Eso también abona que pueda llegar a una edad tan longeva. sí, pues lamentablemente la carga laboral no permite que se pueda investigar como en otros países, Es donde otro. te dan tiempo, te dicen, bueno, tú tienes tantas horas de trabajo, te vamos a disponer estas horas para investigación, y es un incentivo y un estímulo. Entonces, cuando hay congresos internacionales, pues los mexicanos, los colombianos presentan y dicen, ¿y ellos por qué? Porque les dan tiempo y les pagan en horas para investigar, porque investigar cuesta. Y uno en sus horas libres no puede hacer porque tiene que hacer otras cosas y de repente trabajar en otro lado. Pero miren qué dato tan importante nos ha dado el doctor Álvarez. 400 centenarios. O sea, antes cuando alguien llegaba a 100 años salía en el noticiero. Señora, en Tumbes cumplió 100 años y vivan todos los periodistas a tomarle fotos, y ahora en Padomi tenemos 400 y están ahí, listos para que si hay Sí. algún médico joven que se anime puede investigar, pues como dice, no solamente contarlos y decir tanto, sino analizar qué fue lo que hizo que esta persona llegara a 100 años, por qué sus genes son más fuertes, estudiaron más, los llamados determinantes sociales, qué sé yo, pero se puede investigar, qué interesante. Ahora también, y Lucho, estamos hablando de 50.000 adscritos a nivel nacional o a nivel de Lima. No, Lima. Solo Lima. Solo Lima, sí. O sea Ha que habido un tenemos, proceso de incremento de la población, yo diría, antes de la pandemia, y se continúa. Por eso todo eso también ha originado determinado tipo de problemas, ¿no? Porque ese crecimiento tan rápido
cuando no va de la mano con una organización que está creciendo en la misma dimensión, hay dificultades. Pero tenía que ocurrir, ¿no? En algún momento tenía que crecer Padomi acogiendo a toda esa masa que demanda su atención en domicilio. Porque aparte existe Padomi en provincias. Ahora Cada, sí, cada, re- se cada está región expandiendo Padomi a provincias, y cada que me provincia parece una tiene. gran cosa. Qué pena que el MINSA y bueno, ahorita decirle a la ministra de Salud que está ocupada con el COVID y con las vacunas, estará la pobre ministra ocupada en otros problemas más agudos, pero después que pase esto, que no descuide el tema de adultos mayores y atención domiciliaria, porque a nivel nacional, como ya lo mencionaste, no hay una política sobre la dependencia y menos del adulto mayor. En el Ministerio de Salud no existe una dirección nacional de adulto mayor, como por lo menos existe en salud, que existe una gerencia central de adulto mayor, o sea, mal que bien algo tenemos. Y las Así es. Fuerzas Armadas tienen pues otros recursos y tienen sus programas de atención domiciliaria. A veces decimos de que la discapacidad es cuando uno no puede caminar. Eso de inicio tú dijiste. Hay discapacidad por discapacidad física, pero también hay una discapacidad mental. Claro Hay que sí. gente que puede caminar, pero que su cabecita no está funcionando. Explícanos qué es la discapacidad mental. Me parece interesante esa pregunta. La definición clásica es que la discapacidad es un problema social. Pues tu incapacidad de poder realizar tus funciones socialmente válidas, que te permiten ser una persona independiente, libre. Entonces, eso viene por deterioro de lo que llama alguien toda la parte corporal, las dificultades tanto motoras como mentales, que te van a limitar o te van a restringir el desarrollo o de alguna manera tu desenvolvimiento diario, cotidiano. Entonces, la parte mental es aquella que va a venir con el deterioro, principalmente de la memoria, aparte de las enfermedades mentales que pueden aparecer más temprano, como esquizofrenia y otros, ¿no? Entonces, eso va a limitar tu actuación social, tu realización social. Y eso es lo que se denomina discapacidad. No estamos en la capacidad de realizarnos plenamente en la sociedad por la aparición de una limitación de origen intrínseco, que socialmente va a generar, de alguna manera va a generarme dificultades, limitaciones, restricciones. Y la sociedad, o sea, el componente externo también puede ser un agravante de esa condición, que es lo que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Cómo el contexto social va a agravar determinadas limitaciones o cómo determinado contexto social favorable puede alentar a que eso mejore. Creo que ambas cosas se interpenetran, de alguna forma van a haber un juego entre las dos y van a ser beneficiosas o contrarias, ¿no? O sea, es importante pues de que la persona que pertenece a un sistema de atención domiciliaria estatal tenga algún tipo de dependencia, ya sea una dependencia física o una dependencia mental, o incluso una dependencia social. Un adulto mayor que no pueda acudir por razones sociales también merece ese tipo de atención domiciliaria. Pero mucha gente considera que la atención domiciliaria es un servicio de delivery, un lujo, como quien pide una Así pizza es, así es. y tráigame una pizza, tráigame una visita médica, y no es así, porque a veces cuando yo he hecho visita domiciliaria, he llegado y dice, no, mi mamá ha salido a Wong a comprar. Entonces, ¿para qué piden esa atención domiciliaria? Claro. Están quitándole recursos a alguien que verdaderamente necesita, a alguien que está postrado, dependiente o con demencia avanzada. Entonces, esos son los grandes paradojas que hay, porque yo he visto también en Padomi personas que piden consulta con el cardiólogo, el neurólogo y vienen caminando, entonces están quitándole recursos al Estado y debemos ser estrictos en ese sentido. Y a veces ocurre lo opuesto, ¿no? Pacientes que bajan en ambulancia a la consulta externa y con camillas, pero ¿por qué lo traen si este paciente debe atenderse en domicilio? Vienen las paradojas. Nos está saludando Ana María Velázquez Ávila, te manda saludos. El señor Gracias, Alejandro Anita. Herrera, que es un seguidor muy frecuente, Anita Tito desde el Canadá, Elena Aide, Gigi Barqui, Nora Díaz, Guillermo Lara, dice, ¿cuál es el trámite que se debe acceder
Ahí está, hay un televidente nos dice, ¿cuál es el trámite que se debe hacer para acceder al servicio de Padomi? Después Rosvik, Luz Cáceres, Ana María comenta que dice que lo importante es darle una calidad de vida. Betsabe Estrada nos está viendo. Acá hay una señora que se está quejando, dice que en Esther Cañamero, dice, en la Marina no hay atención domiciliaria, y dice, y me consta porque mi esposo es marino, pero hasta donde yo sabía sí había atención Claro que sí, domiciliaria claro que ha habido. Tal vez en haya cerrado eso, ¿no? a menos que lo hayan cerrado, porque yo Sí, sé sí, por sí, sí, amigos tenía y un buen colegas servicio. de la Marina que funcionaba, por lo menos en geriatría. De Así es. repente la señora se referirá a otro servicio, pero le sugiero que pregunten geriatría porque sí. Lucho, ¿cuál es el trámite para ingresar al Padomi? Mira, hasta que apareció la pandemia, o incluso un poco antes, había que ser desplazado de tu servicio original mediante una nota de referencia, donde hacía hincapié en las limitaciones, restricciones, la dependencia del paciente. Ahora yo sé que hay un aplicativo, no lo conozco bien, pero sé que hay un aplicativo mediante el cual se puede hacer la inscripción de personas que deben de reunir determinadas condiciones para ser ingresados. Es una cosa mucho Pero, más sencilla ahora. pero ahora la pandemia ha alterado todo, porque inclusive los mismos colegas que hacían visitas domiciliarias están haciendo visitas telefónicas, visitas Así es. Eso virtuales es. por la pandemia, ¿no? Y lógicamente tienen todo el derecho de que, porque esos microbios que puede llevar el médico a la casa del enfermo o también el médico a infectarse, o sea, las dos cosas. Y como son Así es. pacientes crónicos, postrados, la cosa que no se descuiden con sus medicamentos, eso sí es fundamental, ¿no? Y ahora, Lucho, habíamos hablado del cuidador. Nosotros cuando hemos conversado hemos visto que el tema del cuidador es un tema un poco descuidado, pero es fundamental en un adulto mayor y sobre todo postrado y dependiente. Explícanos qué es el cuidador y cuál es su rol. Me parece una pregunta interesantísima. Yo estaba trabajando en la clínica internacional hasta hace un año atrás. Y el gerente nuevo de clínica internacional del área, pues es gente bien preparada, que es lo que da a mí muchísimo gusto. Y lamentablemente eso no hay en el Estado. Empezó a darnos la condición a todos como cuidadores. Y tiene sentido, tiene razón, porque ya no curamos gran cosa, más cuidamos ahora. A la enfermedad crónica no la vamos a curar, por lo menos la enfermedad que vemos con frecuencia en nuestros pacientes. Entonces todos nos hemos convertido en cuidadores. Y creo que eso vale la pena porque es una suerte de cambio de eje, ¿no? Cambio de mirada. Nuestra énfasis debe ser cómo vamos a cuidar mejor de cada uno de nuestros pacientes, que son tareas a largo plazo. Y eso va desde el enfoque no solo reduccionista, fármacos, inyecciones, sino algo mucho más allá, que obliga a equipos de múltiples profesionales, como es un poco la tradición en geriatría. Y el otro componente es el cuidador primario, que llamaríamos el de domicilio, el de casa, el familiar o el contratado. Si esa fuerza laboral no está bien capacitada, vamos a tener graves problemas para el manejo del paciente con enfermedad crónica, con limitaciones o sin ella. Entonces, deberíamos de tener también orientaciones muy bien elaboradas para ellos. Deberíamos de tener recursos para que puedan aliviar su carga de trabajo, que suele ser muy dura, y tres, ver incluso recursos que tengan que ver con capacitación y control, que esa es otra cosa que no se hace. Es un área que hemos trabajado bastante en la FAP, en grupos más pequeños, pero que hoy día se está convirtiendo ahí en un dilema que exige, obliga a respuestas de políticas públicas también. Lucho, ¿y qué opinas esas situaciones que se dan pocas, pero se dan, de adultos mayores que le llaman adulto mayor golondrina? Ese adulto mayor que tiene 7 hijos, o tuvo 7 hijos, entonces enviudó, vendieron la casa familiar, se repartieron la plata y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la mamá que quedó viuda? 3 meses yo, de ahí pasa 3 meses al hermano, 3 meses al otro hermano, y un hermano dice, yo no puedo porque tengo hijos pequeños, yo no puedo porque soy soltero, yo no puedo porque tengo nietos, y así la pobre viejita se la pelotean y no la aceptan. Eso pasa, me imagino que tú habrás visto en tu práctica profesional más de una vez. Sí, 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 sí. Pero yo creo que ese es un problema que va a crecer, Carlos, lamentablemente.
hay un cambio social muy importante. Nuestra generación, bueno, somos de alguna forma muy de la misma generación, es completamente diferente lo que viene. Hogares más pequeños que el nuestro, relaciones padre e hijos muy diferente a la que tuvimos nosotros, y esto va un poco modelándose al modelo gringo, ¿no? O sea, donde los chicos a los 18 años se van de la casa y no vuelven más y cada uno baila con su pañuelo. Y eso, si va a ocurrir, me apena, porque vamos a terminar en casa de reposo probablemente la gran mayoría. Pero habría que recurrir un poco a nuestros orígenes, nuestros componentes raciales, culturales, nuestra religión, que siempre ha acentuado la parte familia. Y creo que es una de las cosas que hay que tomar como un recurso y como una fuerza. Cómo reforzamos los lazos de familia, cómo reforzamos la solidaridad, cómo reforzamos lo que tú alguna vez has escrito en un libro, ¿no? Hoy me toca a mí cuidar. Cuando yo ya recibí los cuidados cuando era niño, cuando tenían que cuidar de mí. Ahora me toca cuidar a mí. Y eso creo que es muy importante. No solamente rescatarlo, sino incentivarlo, acentuarlo y en alguna forma también las leyes, mediante las leyes, controlar lo que ocurra así. No se me ocurre otra cosa, la verdad, pero veo también con cierta pena que algunas de esas cosas se están perdiendo. Pero eso tendría que darse desde una educación y una formación cuando uno es niño, para Así que es. vaya respetando al abuelo y después al padre, porque si uno ya de grande le dan esta información, no la va a asimilar. De acuerdo contigo. Viene Ahora, desde muy antes. ustedes hacen visita domiciliaria, atención domiciliaria, pero no necesariamente van a casas, a domicilios. También van a casas de reposo, a centros geriátricos o geriátricos, como le dicen en otros países, ¿no? ¿Qué tal es la experiencia? Bueno, allí también vas a ver una diversidad de modelos, ¿no? Hay casas donde uno da mucho gusto visitarlas, hay decoro, hay limpieza, hay buen trato. Y hay algunas casas de reposo que son verdaderos depósitos de personas que están esperando a morir. Y lamento, y eso también es un poco lo que creo que viene un poco a la memoria, que no exista ninguna modalidad de control. Yo creo que la dignidad de nuestros pacientes, de nuestros mayores, debiera de ser de alguna manera evaluada, supervisada, controlada y ver que se respete realmente a esas personas. Y nos ha ocurrido, hemos llegado a casas de reposo donde el solo abrir la puerta se les sale una emanación de malos olores, de suciedad por todos lados, y viejitos apiñados unos sobre otros, a veces en una sola sala. Y bueno, no pasa nada, a veces la gente sigue haciendo su negocio, ¿no? Y uno a veces choca con los intereses de esas personas, pero uno, ¿qué puede hacer? ¿Una denuncia dónde? ¿Con quién? ¿Quién me va a respaldar en una denuncia para recorregir esos problemas? No tenemos nada de esos atributos ni esas, si se quiere, esas organizaciones que puedan respaldar y ayudar a resolver esos problemas. Pero creo que está poniendo el dedo en la llaga, como se dice, ¿no? Habría que empezar a plantear que eso también es muy necesario de llevar adelante. En teoría, porque en la práctica se da poco, porque como tú has dicho, a veces uno llega a casas de reposo y al abrir la puerta nomás aspiras esos olores inmundos, pero en teoría el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable sería el ente encargado de ver este asunto. Ahora, yo siempre he hecho una crítica que tiene que ver el Ministerio de la Mujer con el adulto mayor, eso lo debe asumir el MINSA, pero bueno, es una postura muy personal. En teoría, el Ministerio de la Mujer, inclusive hay unas directivas de casas de reposo, que están, Sí. la norma está escrita, que más se dedican a la distancia entre cama y cama y unas cosas que no sé quién los ha asesorado, porque cuando revisé dije esto no es aplicable, y ponen unas visitas nutricionales cada mes, o sea, cosas que no son aplicables en la práctica, y se ve que quien lo diseñó, quien asesoró, no trabaja en la cancha, porque siempre yo he dicho, una cosa es hablar en teoría y otra cosa es hablar en la cancha, una cosa es ver pacientes en físico y otras ver a enfermos por foto. Entonces, en teoría sería el MINDE, pero como tú ves, tienen sus deficiencias, ¿no? No, sí, en eso hay un vacío fuerte. Si tú has observado, Carlos, en los modelos de gestión en el Estado, las políticas de control no existen.
Sin embargo, eso es lo que realmente tiene valor. O sea, yo doy una orden y controlo que eso se cumpla. Pues si yo te doy la orden y queda allí, como quien dice, cumple el que no quiera, no pasa nada, entonces esas leyes o ordenanzas no tienen ningún valor. Y lamentablemente lo que ocurre es eso, ¿no? No tenemos sistemas que estén controlando la ejecución de la norma. Se sancione al que tenga que sancionarse, se premia al que se tenga que premiar. Absolutamente, ni uno ni otro, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que estamos comentando, ¿no? Sí, porque uno se imagina siempre que la supervisión es punitiva, Ah, castigadora, bueno, y también debe ser pues estimuladora y motivadora, darle un así es, así diploma, es. un certificado, una constancia, un De diploma acuerdo, de buenas conductas, qué sé yo, pero para que también la gente se motive y se estimule. Lucho, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, se ha pasado volando acá dice que tengo atención domiciliaria para mi mamá hace un buen tiempo, pero ahora por la pandemia ha cambiado bastante. Hace un mes que no llama a la doctora y no envían las medicinas. Sí, pues lamentablemente ahorita la pandemia ha alterado todo, totalmente. pero los pacientes de Padomi deben de llamar a una central que es la 411-8000 y pedir la consulta. Y bueno, Lucho, Carlos, estoy muy agradecido por tu yo invitación. quisiera que des unas Un palabras, honor de haber estado en un en tu mensaje programa final. y felicitarte también por todos tus logros profesionales, personales, y me da muchísimo gusto. Espero que no sea la última vez. No, totalmente, definitivamente tenemos que volver a conversar. Lucho, si alguna persona desea ubicarte, tiene como algún teléfono, un mail, un Mi fanpage. teléfono es el 995-394-650 y mi correo, el mail es luisalvarez.condor@gmail.com. Ya, Muchísimas gracias, mi querido amigo. Buena suerte. a ti, Lucho, por habernos dispensado un poco de tu tiempo. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido un excelente programa, hemos aprendido mucho y será hasta el próximo miércoles a través de Radio Miraflores. Muchas Chao, gracias. Carlitos. Gracias. Hasta luego. Chao.